¿Alguna vez tuviste una experiencia que marcó tu vida a tal punto que no solo te produjo insomnio, sino también sentimientos encontrados y difíciles de explicar? ¿Una situación en la que puso en riesgo tu vida? Todos en algún momento de nuestras vidas enfrentamos situaciones difíciles, como por ejemplo aquellos hombres que estaban trabajando en una mina hace unos años atrás en Chile y quedaron por varios días atrapados en una mina que se derrumbó sin pensar siquiera que volverían a ver a sus familias. Los alimentos se le iban acabando y el oxígeno era mínimo. Apenas podían respirar. La desesperación llegó a sus familias y cuando llegó el momento y el presidente de Chile se atrevió a realizar un rescate al cual muchos decían iba a ser un fracaso total, sin embargo, su osadía, su intrepidez de este presidente logró salvar la vida de estos hombres obreros, trabajadores mineros. Cuando ellos fueron rescatados uno por uno, las palabras que salían de sus bocas, la primera expresión era: gracias a Dios hemos vuelto a nacer. Gracias a Dios hemos vuelto a nacer. Volver a nacer era una expresión muy interesante. Y esta expresión, nuevo nacimiento, también encontramos en la Biblia. La palabra regeneración, que quiere decir engendrar de nuevo, en la Biblia la encontramos con este término griego, paligenesia, que significa nacer de nuevo. En la Biblia encontramos esta atribución o este título de nuevo nacimiento en San Juan capítulo 3, cuando lo encontramos a Jesús y un hombre conocedor de la ley, un hombre que era muy respetado en su sociedad, en su comunidad, un hombre que era un maestro, no era un aprendiz cualquiera, era un maestro, pero que tenía sus dudas como quizá muchos de nosotros en este tiempo. Y qué mejor que acudir a aquel a quien él reconoció como el rabí. Aunque lo hizo a escondidas y de noche, quizá tuvo sus razones personales, pero lo cierto es que él tenía una duda, una inquietud, algo que le estaba carcomiendo en su interior. ¿Qué puedo hacer para entrar en el reino de los cielos? Era una pregunta que daba vuelta por la cabeza de este maestro de la ley. Y la pregunta que muchos se hacen hoy en día es: ¿qué debo hacer para ir al cielo? La respuesta de Jesús fue: tienes que nacer de nuevo. Es lógico escuchar a un hombre ya mayor de edad, por no decir viejo, que diga: ¿cómo uno puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Porque eso es una lógica humana y es natural lo que está diciendo Nicodemo. Pero Jesús estaba hablando de un nacimiento, de un nuevo nacimiento, no en el plano físico, natural. Él estaba hablando de un nuevo nacimiento espiritual. Y un nuevo nacimiento, según la Biblia, no es mejorarse a sí mismo, ser mejor persona, tener principios éticos y morales, sino que es empezar una relación con Dios, es nacer de Dios con una nueva vida, la vida de Dios. Porque
cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo y se produce el nuevo nacimiento, es el Espíritu Santo de Dios el que le viene a dar vida a ese espíritu muerto que tiene todo ser humano que no ha tenido un encuentro con Jesús. Y es por eso que decimos, y la Biblia lo dice, tenemos la vida de Dios. San Juan 1, versículos 12 y 13 es muy claro. San Juan 3, versículos del 1 al 6, usted puede leerlo detenidamente. El caso que estaba mencionando de Nicodemo. Es importante que nosotros podamos entender que el hombre por naturaleza está muerto. El hombre por naturaleza no es un hijo de Dios. El hombre es ciego en cuanto a cosas espirituales. No las puede entender, no las puede discernir, no las puede comprender. El hombre por sí mismo es totalmente incapaz de cambiar su condición espiritual. Es por eso que la Biblia habla de que es necesario nacer de nuevo. Y no te pregunta Jesús, no le hizo esa pregunta a Nicodemo diciéndole de qué religión tú eres. Porque eso no estaba dentro de los planes, ni está dentro de los planes de Jesús, de ver cuál es la religión verdadera, que es el afán de muchos hoy en día, de muchos religiosos. Él estaba preocupado más en que las personas tuvieran un encuentro real con Dios, que pudieran tener el Espíritu Santo en sus vidas, para que puedan entender las cosas del reino del Señor. El autor entonces de un nuevo nacimiento no es una religión, sino que es Dios mismo. Dios es el autor, de acuerdo a San Juan 1, versículos 12 y 13. Los creyentes son nacidos de Dios. El agente de la regeneración o del nuevo nacimiento es el Espíritu Santo, porque los creyentes son nacidos del Espíritu, dice San Juan 3:8. Y la palabra de Dios viene a ser el instrumento, lo que produce fe y lleva al creyente a nacer de la palabra. Primera de Pedro 1, versículo 23. No se trata de escuchar cualquier cosa, sino el mensaje de Dios, el querigma, la proclamación del mensaje del reino. Entonces, la pregunta que viene a nuestra mente en este momento, y la pregunta que debemos respondernos todos, es: ¿soy una nueva criatura? Dios quiera que sí. Y si no, es tu oportunidad. Él no te da un nuevo nacimiento solamente porque pertenezcas a una familia cristiana o porque te identifiques con una religión determinada. Tu identificación tiene que ser con Jesucristo, el Hijo de Dios. Espero que tomes la mejor decisión.